Bueno, siempre este lugar es para mí muy conocido, entrañable. Han picado piedra desde aquí tanto tiempo, de manera que me gusta estar aquí. Qué bueno, gracias. Siempre empiezo preguntando qué hacen su mano los que son menores de 30 años. Menores de 30. Menores de 30. Es verdad. Uno, dos. Sí, tengo. Dos de 20, el 10%. Creo que sí hay un... Hay lugares en donde no llegan ni al 5%. O sea, en nuestro partido predominan las columnas de la tercera edad. ¿O no? Sí, Pero y hay una razón. Pero el futuro de México depende de los jóvenes. sí. Y no hemos sabido, no es cuestión de convencer, es cuestión de que ellos por sí mismos se convenzan de la importancia de la política y de la actividad política y que pongan en juego sus expectativas, sus necesidades y sus propuestas autogestivamente, sin tutelajes. Que sea una opción atractiva, que motive, porque lo que está pasando, como se hace en la política, no motiva ni a Andrés Manuel López Obrador. Entonces es muy importante pues, convocar a los jóvenes ausentes. Bueno, yo soy un convencido de que si nuestro movimiento y nuestro partido no dan un giro a la izquierda en sentido histórico, ideológico, político y moral, si no hay un giro a la izquierda, arriba Palestina, y los palestinos, Cuba, desde luego, Cuba y la Revolución Cubana. La Revolución Cubana fue el faro durante casi 40 años de todos los movimientos revolucionarios y de izquierda en América Latina. En todos los países de América Latina, el referente era la Revolución Cubana. 40 años. Y ya había el bloqueo durante esos 40 años. Queremos muchísimo a Cuba y a los cubanos, porque si hay un pueblo hermano, todos los países latinoamericanos, los pueblos latinoamericanos son hermanos, pero los cubanos son doblemente hermanos, por razones históricas, culturales y hasta geográficas. De manera que claro que sí. Hoy leí el dato de Palestina, 120,000 asesinados, la mayoría mujeres y niños. No pasa nada. La ONU no sirve para un carajo. Eso lo decía el propio Andrés Manuel. Que La desapareció. ONU nunca ha ayudado a los pobres, decía él. Nunca, jamás. Y ahora ha demostrado una incapacidad total y absoluta. No sirve para nada. O sea, el sionista nazi de Netanyahu, presidente o primer ministro, es presidente de Israel, puede masacrar a un pueblo porque la idea es exterminar al pueblo palestino, no a Hamas, que es el referente político y militar de los palestinos, sino al pueblo palestino, eliminar al pueblo palestino. Parece una paradoja porque pues los Himmler y los Goebbels y los Hitler fue lo que les hicieron a los judíos, y este que es judío se comporta como aquellos.
con todo el apoyo de Trump, que quiere hacer un resort en Gaza. En la Franca. Puros hoteles. 5 estrellas. Encima de más de 100,000 asesinos. Manejados por él. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. Pero son dos referentes históricos. Decía, o damos un giro a la izquierda o lo que se pierde es el proyecto de transformación de México. Se llama 4T, así le llamaron, porque hay 3 T's anteriores, ¿no? Saben, independencia, reforma y revolución. Todas violentas, las transformaciones de la historia de México. Inevitablemente violentas. Porque además 2 de ellas estaban intervenidas por países extranjeros, por España, por la corona española, la independencia, y por los franceses en los tiempos de la reforma. Y había que combatirlos, porque no vamos a aceptar aquí invasiones extranjeras. Y además le quiero poner tiempo a lo que estoy diciendo. 2027. En 2027 hay elecciones. Casi dentro de un año y 3 meses. Hay elecciones en México. Les llaman elecciones intermedias porque no se elige la presidenta o el presidente. Pero se eligen 17 gubernaturas. En 32 estados es más del 50%. Se eligen los 500 diputados federales. Se eligen todos los diputados locales de los congresos locales de la República Mexicana, menos Veracruz y Durango, porque están desfasados en tiempos electorales. Se eligen todas las presidencias municipales de México, que son 2048 de régimen constitucional, menos las de Veracruz, que son 212, y las de Durango, que son 45, porque también están en esta. O sea, la inmensa mayoría de las presidencias municipales, las regidurías, las diputaciones locales, las gubernaturas y los diputados federales se eligen. Va a ganar Morena, pero va a ganar perdiendo. Porque quienes imponen, fíjense la palabra que usé, quienes imponen a las y los candidatos en Morena. Los grupos. ¿Cuáles grupos? No hay. No, los imponen los priistas. Tienen nombre y apellido los grupos. Los priistas. Imponen a la mayoría de las y los candidatos. Los priistas del Partido Revolucionario Institucional, con los colores de la bandera, se pasaron a Morena en grandes cantidades. Aprovechándose de esa postura laxa, tonta e irresponsable de que entre el que quiera, de que somos un partido abierto de puertas y ventanas, como aquí, que entre el que quiera. Entonces nos llenamos de chusma corrupta. Dije bien, sí, chusma corrupta. Quien impone los candidatos, la mayoría de los candidatos, es la chusma corrupta. A ver, el PRI, tengo que hacer una obligada aclaración histórica y sociológica. El PRI se dividió, se quebró en 1987.
O sea, han transcurrido 13 y 26, 39 años. Se quebró. Se partió. Un sector del PRI dijo, no estamos de acuerdo con lo que está haciendo Miguel de la Madrid, presidente de México, que fue el presidente que inició el modelo económico neoliberal en México. Ese grupo de priistas dijeron, no nos gusta, hay desviaciones en el rumbo de la revolución. Además no estamos de acuerdo, decían, en la forma en que se va a elegir al candidato del PRI a la presidencia, porque iba a haber elecciones presidenciales en 88. Se salieron. Ahí los que se salieron venía el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y venía Porfirio Muñoz Ledo y venía Ifigenia Martínez y muchos más, entre ellos Andrés Manuel López Obrador. Eso fue hace 13 y 26, 39, no lo pierdan de vista, porque no es lo mismo lo que está pasando ahora. Ahora los priistas, no los del 87, sino los que se han venido luego, algunos apenas ayer se afiliaron a Morena. Esos priistas dominan y tienen mayoría en el Congreso de la Unión. Tienen mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Tienen 11 gubernaturas de las 24 que tiene Morena, casi la mitad. Aparte el PRI, que se quedaron en el PRI, tienen Coahuila y Durango. No las gobierna Morena, esos dos estados. Gobierna el PRI. Pero en Morena, de los 24, 11 son del PRI. 2 de los 11, escúchenme bien, porque esto es muy importante lo que estoy diciendo. 2 de los 11, la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, y el gobernador de Sonora, Arturo Durazo, vienen del PRI, pero participaron en el movimiento que encabezó Andrés Manuel. Los otros 9 se afiliaron ayer, se pasaron a Morena para ganar las gubernaturas. La pregunta es obligada, ¿cómo van a gobernar? Pues se van a robar hasta la tostadora de su casa. Porque es lo que traen en la cabeza, Robar. en el alma y en el corazón. Son corruptos. Y no comparten, ojo con esto, están en contra del proyecto de transformación de México que encabezó López Obrador. Están en contra. Ellos tienen otro proyecto distinto al de López Obrador. Distinto y contrapuesto, antagónico, como el agua y el aceite. ¿Qué quieren ellos? Quieren refundar el viejo régimen en Morena. Quieren refundar al régimen del PRI en Morena. Eso quieren. Y tienen mayoría en Morena. Ya les dije. Tienen mayoría en el Congreso de la Unión. Tienen 11 gobernadores. Pero además sumen ustedes en los gobernadores a otros 2. El de Chiapas y el de San Luis Potosí, que son del Partido Verde. El Partido Verde es peor que el PRI. Es corrupción total. Lo que pasa es que se arrimaron a Morena porque sacan raja. Y hay otra gobernadora en Colima, Indira Vizcaíno, terrible. Ella no participó en el movimiento, viene directamente de los chuchos del PRD, del grupo que le dio en la torre al PRD, por corruptos.
Y aparte en Yucatán gobierna un panista que se pasó a Morena para ganar. O sea, Morena gobierna 670 municipios de los 2048. Está mal, es menos del 30%. Y la mayoría de los presidentes municipales los impusieron los diputados federales, los senadores, los gobernadores del PRI o los caciques de horca y cuchillo de las regiones y de los pueblos, en las comunidades chicas. Regreso a 2027. Si se da la misma imposición de los candidatos, se acabó la 4T, se acabó, se va al bote de la basura, al bote de la basura. Algunos, yo me incluyo, venimos de la izquierda histórica. Yo vengo del movimiento estudiantil del 68. Pero esa izquierda histórica, política y social dio una batalla muy fuerte en México de 1940 hasta que se fundó el PRD en 1989. Si hacen cuenta son 50 años. 49 años, en medio siglo. ¿Qué pasó con esa izquierda en ese medio siglo? Genocidios, ejecuciones, desapariciones, torturas, cárceles, amedrentamiento, amenazas, guerra sucia. Así nos trató el PRI. A nosotros nos trató con el genocidio de Tlatelolco, el ejército ametrallando a los estudiantes. Pero antes así trató a los que lucharon por la democracia sindical, los ferrocarrileros, los telefonistas, los petroleros, los médicos, los maestros. Tan mal fue el trato del régimen autoritario y corrupto del PRI en aquellos años, que hubo sectores de mexicanos que dijeron hay que tomar las armas. Y así se hicieron las guerrillas rurales, sobre todo en el estado de Guerrero, con dos ilustres líderes, Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas Barrientos. Todos mis respetos y honra para ellos. Pero aparte en las ciudades también surgieron los grupos guerrilleros. La Liga Comunista 23 de septiembre, el Movimiento Armado Revolucionario, el Frente Urbano Zapatista y otros más. ¿Qué pasó con ellos? Guerra sucia. El régimen puso toda la carne al asador para liquidar a las guerrillas. Les doy un dato. El ámbito en el que se movió Lucio Cabañas es la Sierra de Atoyac de Álvarez, en Guerrero, que es un lugar, por cierto, bellísimo. Lo apoyaba el pueblo de las comunidades de ese lugar. El ejército desapareció a 300 miembros de esas comunidades. 300 desaparecidos políticos son solo de la Sierra de Atoyac. Así se combatió a Lucio Cabañas. Por cierto, a la gobernadora de Guerrero, que no incluí en los 11, porque está peor que los 11, se presentó a un homenaje de Rubén Figueroa, que fue el que asesinó a toda esa gente en Guerrero. Asesinó, los ejecutaron. ¿Viste? ¿De Morena? ¿Y Morena dónde carajos está? Participando en el homenaje al criminal de la izquierda. Entonces, a algunos, yo me incluyo, nos duele en el alma y en el corazón lo que está pasando. Porque son 70 años de lucha y resistencia, Laura. 70 años. Para que ahora los priistas lleguen a conducir a Morena. Los mismos que nos madrearon. Son los mismos, o peores, porque estos son de la época neoliberal.
de Miguel de la Madrid para acá. Ellos son los que ponen los candidatos. Si lo vuelven a hacer, en 2027 se acabó el proyecto obradorista, al que me voy a referir más adelante de manera breve, porque ¿qué es eso de la 4T? Respondámonos qué es la 4T. Pero la 4T se va al hoyo, usé la palabra basurero hace un rato, si no hay un cambio en 2027. Que las y los candidatos de Morena tengan perfil. ¿Qué perfil? Primero, trayectoria en el movimiento. Claro, así es. No advenedizos que se afiliaron antier o que los llevaron a afiliarse en agosto de 2022 en aquellas asambleas de vergüenza. Sí, sí. Esos no pueden ser candidatos. Luego, honestidad socialmente reconocida. Pues no. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer. En las comunidades los conocen perfectamente. Y en Álvaro Obregón también. ¿Verdad? Honestidad social. Y tercero, compromiso con los fundamentos del proyecto de transformación, con la 4T. Mediante entrevistas, evaluaciones escritas y otros medios. Si no se reúnen esas tres condiciones, no se puede ser candidato o candidata de Morena. Eso estamos planteando en Conciencia y Organización, que es el colectivo de compañeras y compañeros en el que estoy participando. Que haya un cambio en la orientación de los perfiles de los candidatos. Claudia Sheinbaum Pero no, es la presidenta de México. No está rodeado del PRI. Es la presidenta de México y viene de un movimiento de izquierda de la UNAM, el movimiento del CEU, del Consejo Estudiantil Universitario, de la lucha de los estudiantes de la Universidad Nacional. Diría que colateralmente Luisa María Alcalde, que es la presidenta de Morena. ¿Lo van a hacer? No lo creo. Están ahora, precisamente el 7 de marzo, es el Consejo Nacional, Laura. Están discutiendo que unos candados que son de risa loca. No es serio lo que están planteando. Que no se incluya muertos en las candidaturas, pues no. Está difícil que un fallecido participe de candidato. Puede ser que con su ejemplo pudiera hacer más que los vivos, pero algo por el estilo están planteando. Hoy salió la nota. Si no hay ese giro a la izquierda en 27, ya no llegamos al 30 como proyecto. ¿Quién va a ganar en 30? Morena. sí. Porque el PRI y el PAN están hechos picadillo. Fíjense, a diferencia de otros procesos de izquierda progresistas en América Latina, menciono a Brasil con Lula, a Colombia con Gustavo Petro, recientemente en Bolivia a Evo Morales, ahora perdieron. Era comercial. Breviario cultural. Bienísimo. Eso faltaba. ¿En dónde estaba? Porque ya Yo se me ni fue sé la lo onda. que no soy de Morena. Estás hablando de los líderes de América Latina. Lula, Evo. Allí hay Kirchner. partidos de derecha que tienen fuerza, aquí no. Aquí la derecha está dentro de Morena. Ah, No, dije mal. Una parte de la derecha está dentro. La que viene del PRI y del PAN. Está adentro. Ya dije dónde están y qué hacen y contra quién están. Hay otra derecha en donde está Televisa,
TV Azteca, Radio Red, Radio Fórmula, el Reforma, las jerarquías de las iglesias, el gobierno de Estados Unidos, los más ricos de los ricos. Esos tienen otro proyecto, Sí. que es desestabilizar a la 4T. Ya lo intentaron el 15 de noviembre, siguiendo las reglas de un manual. Ellos esa parte quisieron, esa provocación de querer quemar las puertas de Palacio Nacional, le llaman calentar la calle. Es un manual que se aplica en casi toda América Latina. Y que avala Washington y Trump, por supuesto. Cuidado con esos, pero más cuidado con los de adentro. Son más peligrosos los de adentro. Porque la derecha de afuera no tiene partidos políticos, no tiene a dónde agarrarse. Sí, se agarran a Walt Disney y a Trump y todo un rollo, la religión, no me meto con cosas de fe, pero no tienen referentes políticos bien estructurados, y Morena sí. Pero si el 27 imponen los candidatos, ¿quién va a llegar al 30? Pues yo se los digo: Omar García Harfuch o Marcelo Ebrard. Omar es de una trayectoria De golpeadores. policíaca, y su papá fue de la policía política y fue partícipe de la guerra sucia y de la Brigada Blanca Y su abuelo. de Nazalara. Su responsable. abuelo fuera secretario de la defensa cuando Tlatelolco, Sí, responsable de aunque los asesinatos. no ordenó en la matanza, la ordenó el Estado Mayor Presidencial. Pero ahí está, es lo mismo. Y Marcelo pues es un aristócrata de derecha, con carisma, tiene buen discurso, es astuto, es inteligente, pero no tiene un pelo de izquierda, Está absolutamente en contra del proyecto de Obrador. Se sumó por conveniencia política. Está en contra. Este está al servicio del dinero, del capital, de la oligarquía, de los grandes ricos. Entonces, ¿qué? ¿Morena qué? ¿Morena qué? Entonces yo no sé, Laura, pero está la cosa al rojo vivo. ¿Y qué pasa? ¿Hay gente, segmentos de izquierda en Morena? Sí, sí los hay. La presidenta de la República, la jefa de gobierno, la gobernadora de Morelos, Margarita González. Ella viene del MRP, un partido maoísta de la época de la represión. Rocío Nale, la de Veracruz, no viene del PRI. Delfina Gómez del Estado de México no viene del PRI. Salomón Jara, que lo está haciendo pésimo en Oaxaca, pésimo, no viene del PRI. Y el de Michoacán tampoco viene del PRI. Ramírez Verde. Y Morena ocupa gente de izquierda, la cobertura del Canal 11, del Canal 14, del Canal 22, y los espacios de arte y cultura y espacios en la Secretaría de Educación Pública, como Taibo, que es del Fondo de Cultura Económica. Sí, pero yo lo siento, esa es mi percepción, acomodados. Traen la sonrisa a flor de piel, a flor de labio, aburguesados, paralizados, contentos con sus cargos, como si de eso se tratara el proyecto. Y reacios a dar el paso de organizarnos. ¿Se puede sacar a los priistas? No.
Llegaron para quedarse. No sé, ellos dicen. Porque Andrés Manuel López Obrador, al que yo quiero mucho personalmente, y sé que es un hombre de convicciones, creó un híbrido. Él lo creó. Puede usarse la palabra también champurrado. Es la combinación y la mezcla de experiencias, de prácticas y de concepciones diferentes en el mismo barril. A veces no solo diferentes, sino contrapuestas, antagónicas, otra vez como el agua y el aceite. Eso hizo Andrés Manuel. ¿Por qué lo hizo? Para que se le reconociera el triunfo en 2018. Y para darle al gobierno un proceso de estabilidad. ¿Lo logró? Sí. ¿A qué costo? Altísimo. 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 Porque a la mitad de esas gentes de las que me he expresado las trajo él. El híbrido. No, es porque ahora veo yo en redes sociales. Es que hay que sacarlos a patadas. ¿No? Ni a patadas ni a nada. Si ellos son los que dominan, los que hegemonizan el movimiento en Morena, más bien podría ser al revés. Entonces, o hay ese cambio en 2027 o la 4T perece. De aquí al 2027 yo lo voy a estar diciendo todos los días y a todas horas en donde pueda. Y quiero decirles una cosa que es muy importante. No solo tenemos la razón, sino que la mayoría de las y los compañeros que participaron en el movimiento está profundamente indignada de lo que está pasando. Como siempre se me salen cosas que no debo de decir. Si alguien aquí no está indignado, está la puerta abierta. La gente bien nacida de Morena, la que participó en la campaña no por candidaturas y cargos, sino por convicciones, porque queremos un México mejor, justo, libre, democrático, independiente. Esa gente tiene mayoría en Morena, pero estamos deshilachados. Nos deshilacharon. Y vimos cómo nos deshilachaban y no hicimos nada. ¿Quiénes fueron los autores principales del deshilachamiento? Mario y Héctor. Y ahora van 6 años sobre educación. 6 años desmantelaron los comités de base y los comités municipales de Morena. Es decir, desmantelaron los espacios de participación de la base. Adrede, lo hicieron adrede, para que quede arriba la nata burocrática que no le rinde cuentas ni a su mamá. Y se pueden dedicar, si es que la tienen, de acuerdo, y se pueden dedicar a hacer las tropelías que hace Mario Delgado. Tropelías de la peor ralea. Carajo, hasta el PRI tuvo secretarios de educación pública de gente ilustrada intelectualmente como Gómez, como Torres Bodet y como Agustín Yáñez. Mario Delgado en la SEP es un insulto a la inteligencia y a la razón. Se tiene que ir ese sujeto, pero ya se tiene que ir. ¿Y cómo le vamos a hacer? Por razones ideológicas, históricas, políticas y morales no tiene nada que hacer en la SEP. Si Claudia no lo hace, es que ya no va a hacer nada. Nada. Por sí sola no lo va a hacer. Nada va a hacer. ¿Qué vamos a hacer entonces? Díganos lo vamos a hacer y vamos. No,
que no vamos a seguir así, nada más con la indignación. No es suficiente. Giro a la izquierda. Lo que tiene el partido es que no deja, tapa la Bueno, boca. yo tengo que decir algunas No deja que cosas, se la pero usted autocrítica. déjeme hablar. Todavía no hemos pasado a la fase en que ustedes pueden intervenir. Yo tengo el Bueno, micrófono. está bien. Y como soy muy autoritario, Sí. el proyecto. Yo advierto por lo menos 4 ejes en ese proyecto llamado 4T. El primero es la memoria. Mejor como en la calle. Pero entonces sí sale. Entonces estoy mencionando este aspecto porque es una pregunta que es la 4T. ¿Qué es lo que está en riesgo? ¿Qué es lo que se puede perder? Porque López Obrador tuvo un mérito indiscutible. Abrió en México una transición que le rompió el espinazo al PRI y al PAN. Una transición semejante, no igual, porque además los tiempos eran muy distintos, semejante a la de General Carlos. Un proyecto nacionalista y popular. Y de recuperación del Estado. Esto requiere algunas ideas. Porque una característica del neoliberalismo, que es el modelo económico que se implementó en México a rajatabla, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Peña Nieto y la Gaviota. 36 años de neoliberalismo a rajatabla. Una característica esencial del neoliberalismo es que el Estado y sus instituciones, el Estado como estructura de poder de la sociedad y todas las instituciones del Estado estén al servicio de una oligarquía económica. Es una característica del neoliberalismo. Y eso hicieron 36 años. Y quien condujo ese proceso fue Carlos Salinas de Gortari. Hacer el Estado chiquito y poner todas las instituciones y todas las funciones del Estado al servicio de la oligarquía. De Slim, de la familia Balleres, de Azcárraga, de Salinas Pliego, de Germán Larrea. Y López Obrador planteó, acuérdense ustedes, separar el poder político del poder económico. Lo logró a medias, pero sí recuperó al Estado como un instrumento regulador de la vida social. Ya voy a hacer una apología de López Obrador. Lo acabo de acusar de hacer el híbrido y ahora estoy hablando de que los fundamentos de la 4T, primero, la lucha contra el neoliberalismo. Luego, la memoria. A ver, compañeras, compañeros, casi para hacer pregunta de examen. ¿De qué proyectos, de qué programas, de qué acontecimientos, de qué liderazgos y de qué luchas populares es continuidad la 4T? O sea, la memoria, ¿de qué está hecha? La memoria de la 4T. ¿Su cerebro de qué está hecho? En términos de proyectos, programas, acontecimientos, liderazgos y luchas populares. Pues de las transformaciones. La independencia de la revolución. Sí, pero de la independencia, ¿qué? ¿Quién? ¿Qué proyecto? ¿Qué programa? A ver, ¿quién dijo lo de la independencia? Pues claro. ¿Y qué programa? Pues ahí están los sentimientos de la nación. Es el programa más avanzado de la primera transformación. Y luego,
luego de la reforma Benito Juárez, la separación de de los iglesia. bienes de la iglesia. No solo separación, expropió los bienes de la iglesia, le quitó a la iglesia sus bienes. Y el Estado laico. Y la derrota de los franceses. Es la época más luminosa. La revolución. A ver, pero qué rollo con la 3T. Es la más complicada. Sí, Te está. saltaste una parte importantísima de la memoria. La reforma. El Madero con la No, te pero saltaste también una está parte. los Flores Magón, ¿no? Claro, pero claro. El Partido Liberal Mexicano, por supuesto. Por supuesto. Y luego, sí, Madero, así le llamaban de Manuel el apóstol de la democracia, pero estaba en contra de Zapata. Zapata, Villa. Y luego, sigue con la 3T, sigue con la 3T tú misma. Bueno, la Constitución del 17, ya mencionaron un elemento de la Constitución del 17 que es el reparto agrario, que adquirió la forma del ejido en México. ¿Sí? Hubo reforma agraria. Luego, Pero también viene en la Constitución lo del trabajo, ¿no? bueno, sí, También es que usted está haciendo que yo tenga que mencionar a un hombre extraordinario, muy cercano del general Cárdenas, que es el presidente que no tuvimos, Francisco José Mújica. Porque Mújica participó en el primer reparto agrario en Tamaulipas con Lucio Blanco. Fue el ariete en Querétaro del Congreso Constituyente del artículo 3, del 27 y del 123. Él convenció a Cárdenas de expropiar petróleo. Él lo convenció, él redactó la expropiación petrolera. Él impidió que entrara al salón en donde Cárdenas iba a leer en la radio la expropiación petrolera, impidió que entrara el secretario de Hacienda, porque era alguien parecido a Mario Delgado. Estaba en contra, Eduardo Suárez se llamaba, estaba en contra de la expropiación, dijo, aquí no puede entrar. Mújica. Y luego, y el medio siglo de la izquierda, ¿no lo contaste? Demetrio Vallejo, Valentín Campa, los ferrocarrileros, los estudiantes, los electricistas, los médicos, las huelgas de empresas, la guerrilla, el PMT, el Partido Comunista, el PRT. ¿Somos continuidad o no de esas 50 años? Entonces, ¿quiénes salen sobrando aquí? Los pueblos que han entrado, priistas, panistas. Bueno, entonces, cuando digo de qué elementos de la historia somos continuidad, estoy hablando de la memoria de la 4T, como signo de identidad de lo que somos, de dónde venimos para saber qué somos, de a dónde vamos. Aquí no entran los periodistas, López Mateos y Díaz Ordaz y Echeverría y López Portillo, y menos los neoliberales, Salinas y Cedillo y Peña Nieto. Sí entran porque fueron los que ocasionaron todas esas represiones, esos pisoteos, esas muertes. Bueno, pero yo me doy cuenta de una cosa, y es que en las bases bien nacidas de nuestro movimiento, no está claro el tema de la historia. A pesar de que Obrador todos los días decía en la mañanera, la historia es la maestra de la vida. Pues sí, claro que es la maestra de la vida. Ahí están las claves de lo que somos. Pero yo preguntaba en Hidalgo, tuve la ocasión de reunirme con todos los servidores de la Nación de Hidalgo. Porque el delegado, el único en el país, que abrió las puertas. Pero vamos a invitar también a que nos ayuden. Bueno, yo les preguntaba, a ver, alcen su mano, ¿quiénes saben quién fue Felipe Ángeles?
general. Bueno, los servidores de la nación, la mayoría jóvenes, mujeres y hombres, la mayoría mujeres, no sabían nada. Yo les dije, es de Hidalgo, nació en su estado. Fue el artillero de la División del Norte de Francisco Villa. Fue un hombre incorruptible, el único general de carrera que se pasó del Ejército Federal de Porfirio Díaz y luego de Huerta, se pasó con Villa, el artillero de la División del Norte. Y luego se fue porque él no quería combatir a Obregón en Celaya, donde perdió Villa con Obregón. Se fue después de esas batallas y regresó a México planteando que la única alternativa era el socialismo. Lo juzgaron, Carranza lo juzgó en Chihuahua, lo fusilaron y se defendió en unos juicios. Sus intervenciones son extraordinarias. Esa es la memoria de Bolívar. Bueno, tan lo entendía López Obrador que por eso le puso al aeropuerto Felipe Ángeles. Bueno, es nuestra memoria. Fundamento número 1 de la 4T, luego viene lo del programa, separar el poder político del económico, recuperar el Estado, por el bien de todos, primero los pobres, no robar, no mentir, no traicionar al pueblo, gobernar con honestidad. Ay, en la torre, gobernar con honestidad. ¿Y quién va a cerrar la puerta? Cuando yo me metí en el problema en que me metí, porque me metieron, yo estaba en un atril de un programa que se llama La Chilanguera, que es un canal que tiene la fracción parlamentaria de los diputados de la Ciudad de México. Y yo tenía a mi izquierda un cartelote que decía no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, y la imagen de nuestro caudillo. Entonces yo dije, bueno, ahí está. Pero aquí en Morena hay un montón que roban, que mienten y que traicionan al pueblo. ¿Cómo te atreves a decir eso en un espacio de los diputados locales de Morena? Me quitaron la responsabilidad que me habían dado, que es Polanco, para hacer un programa de formación política en la Ciudad de México, porque les sé el tema. Por lo que dije, la bendita chilanguera. Y ahí me di cuenta, no porque yo me lo hubiera propuesto, la cantidad de gente en todo el país que está indignada. No, la palabra se queda por es frustración, está encabronada. Es coraje, es encabronamiento por lo que está pasando. O sea, hay una reserva moral valiosa en nuestro movimiento, pero está desorganizada. Por lo pronto, lo del 27 hay que emplazar a Claudia. Lo vamos a hacer nosotros. Y lo vamos a hacer con propuestas. La primera es perfiles. Honestidad socialmente reconocida, trayectoria y compromiso con la cualidad. Está en los estatutos. Si no, no puede ser candidato. No marcha. Son candados. No te hacen caso. Son candados a las candidaturas. Que no sigan imponiendo a los candidatos y a las candidatas los mismos tipos que lo hacen por razones de grupo, invitan a sus cuates, a sus conocidos, a los levantaderos, a los que van a... Ya los conocemos. Luego, la famosa revolución de las conciencias, ¿no? No es la propuesta de transformación ética y moral de nuestro movimiento. No se expresó en el famoso No Robar, en la trilogía esta que mencioné. Y luego, ¿qué México queremos? ¿Un México subordinado a Estados Unidos? No. Libre.
Buenas tardes. Perdón por la interrupción. Ya me pasé, ya interrumpí. Buenas noches. Buenas noches. Queremos un México independiente, pues claro, soberano, pues claro. Libertario, sin duda. Enemigo del racismo, Sí. por supuesto. Igualitario. Para eso se le dio curso a esta llamada 4T, para alcanzar un México y heredar un México libre, soberano, justiciero, a nuestros hijos y a las generaciones que vienen, porque algunos ya vamos para el otro lado. Bueno, eso es la 4, eso es lo que está poniendo en riesgo. Eso que dije yo, están en contra. Monreal, Adán Augusto, Mario Delgado, Marcelo Ebrard, Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, y Nira Vizcaíno, la gobernadora de Colima. El superpolicía. ¡Están en contra! Omar García Harfuch, están en contra. Ellos tienen su proyecto. Yo se lo escuché decir un día a Marcelo, tenemos otro proyecto. Pues es refundar el viejo régimen, regresar al neoliberalismo, al régimen de corrupción y privilegios muy propio de esos 36 años. Ahora, hay una gran debilidad también en la parte esta de la lucha antineoliberal, en la parte económica, porque Andrés Manuel no se dignó tocar ni con el pétalo de una rosa a los grandes ricos. Se hicieron más ricos en este gobierno. Lo que es la oligarquía. Y Claudia va en el mismo camino. Yo escuché, por cierto, a la tal Viri Ríos con la que platiqué, porque ella es una propuesta y lo hizo enfrente de gentes que, por lo menos Díaz Citlali y Alejandro Encinas, se necesita una reforma fiscal. ¿Saben ustedes cuánto va a ser en el presupuesto de este año el pago de deuda del gobierno federal? 1 billón de pesos. ¿Saben cuánto cuestan los programas sociales del gobierno federal este año? 1 billón de pesos. Valen lo mismo los programas sociales que lo que pagamos por deuda. O sea, no le alcanza al gobierno federal, aunque hablen de que se recaban más impuestos. No, el asunto es que paguen más los ricos. Sobre ingresos gravables, impuestos sobre la renta. Por ejemplo, en Estados Unidos, el impuesto sobre la renta de las grandes corporaciones es del 17%. Aquí en México no llega al 6%. Se triplicarían si se le cobrara el impuesto de la renta. ¿Y saben cuánto sería triplicarles el ISR? 2 billones. A los Slim, a los Azcárragas, a los Pliego, a los Hernán Larrea, a la familia Ramírez, a este grupo, a los oligarcas. Ese dato que les doy del máximo 6% es de las 300 empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. No llega al 6% lo que pagan de ISR. En cambio, el de la panadería del frente paga el 30%, el maestro de primaria paga el 28%. Se necesita reforma fiscal. Andrés Manuel no los quiso tocar. Me lleva a pensar que él piensa que puede haber capitalismo con rostro humano. Yo creo que no es posible. ¿Habría un proceso civilizatorio en México? Sí. A mí no me gustaba, me causaba hasta
La frase, por el bien de todos, primero los pobres. Se hizo famosa. Otra vez tu teléfono me dice que Ay, y son de esos grandes. Ya. Morena hermana. Pues ni tan amiga ni tan hermana, ¿eh? Lo voy a quitar ya. Es un gatito. Bueno, ahí está lo que se pierde. Se pierde el proceso civilizatorio, el proceso democrático. Se pierde algo que no tiene precio, que es la dignidad. Y el pueblo mexicano es un pueblo muy digno, muy digno. Por dignidad no es justo que sigan imponiendo sus peleas los periodistas. Y dije bien, sus peleas. En las presidencias municipales y en las diputaciones locales. Y claro, las gobernaturas se venden más caras, entonces tienen que ser los Adán Augusto y los monreales que ponen a los candidatos a las gobernaturas. Por supuesto, sin ninguna consulta a la gente. Son imposiciones, vulgares imposiciones. Esa es otra cosa que heredamos, las benditas consultas. Se eligen por consultas. Nadie sabe si se hacen o no se hacen, primero. Buenas noches. Luego, nunca supimos la metodología con que se elaboraron las encuestas. Y nos quitaron un derecho a elegir a nuestros dirigentes nosotros. Yo quiero que mi dirigente en Álvaro Obregón sea, ya no digo quién. No, eso no. ¿Por qué lo hizo López Obrador? Para evitar los pleitos internos. Como en el PRD. La navaja limpia. Quiero yo, no quiero yo, ahora como no estoy. Entonces, para evitar eso, una encuesta nebulosa, pero certera. y todo el mundo se somete por certera al resultado de la encuesta nebulosa. Y ya nuestro derecho a elegir dirigentes y a designar y a nombrar y a elegir y a votar por candidatos. Por ejemplo, Álvaro Obregón tiene alcaldía, tiene 2 diputaciones federales y tiene 2 o 3 diputaciones locales. Está hablando de donde ustedes viven. ¿Quiénes van a ser? ¿Quién los va a poner? ¿Van a consultar a la gente? No, Casarín va a poner algunos. Dijiste que no. ¿Quién nos va a elegir? ¿Quién va a decir quién es el candidato a diputado federal de la colonia La Era y de esa zona de ahí, de ese distrito, creo que es el 16? Y el alcalde o la alcaldesa aquí. ¿Por qué no se consulta a la gente? Los concejales, Los concejales, ¿y por qué no se consulta? afines al personaje, para que digan todo que sí. Bueno, yo ya estoy por terminar. Reitero lo de, es imprescindible ese giro a la izquierda. Pero es como el Quijote y los molinos de viento. ¿Quién sabe quién nos haga caso? Creo que ni la almohada. Sí, la reserva moral representada por quienes participaron en el movimiento y apoyaron a López Obrador, no por candidaturas y cargos, porque ni había, Pero ahora sí hay, nos uniéramos, y mucho. haríamos una corriente fuerte para ser escuchados, porque si no nos van a tirarle a locos.
Sin embargo, compromiso, este asunto de las candidaturas por perfil, el asunto de recuperar comités de base y comités municipales, espacios de participación, el asunto de las asambleas populares abiertas, sobre todo en las comunidades de menos de 50,000 habitantes. Esos acuerdos que vamos a tomar los va a conocer Claudia y Luisa María. Por lo menos para que digan que porque el Consejo Nacional lo domina el PRI. ¿Quién es el presidente del Consejo Nacional? Arturo Durazo, un priista, gobernador de Sonora. Alfonso Durazo. Alfonso Durazo. Él preside el Consejo Nacional de Morena. Y la mayoría de los miembros del Consejo provienen de las asambleas de agosto del 22, que fue puro acarreo, puro levantadedos, se afiliaron fast track. El lidercillo, el cacique regional les decía, ustedes tienen que votar aquí, ahí les va el papelito. Hasta los del PRI dijeron, estos nos superaron. Se sonrojaron los del PRI. Una exhibición de manipulación, porque la cultura política dominante en Morena, además de la parte ideológica, que es el sistema de ideas, de valores, de normas y de principios, además de eso, clientelismo, corporativismo, acarreo, control de voluntades, voto por consigna. Morena eso hace todos los días, a todas horas, en todos lados. Se practica la cultura política del PRI a pie juntillas. Porque los que dominan el movimiento en Morena tienen esa cultura. El ejemplo más acabado de ellos es Mario Delgado. Entonces, podríamos hacer un cuento color de rosa y todo va muy bien. El proceso que lleva nuestro movimiento es hermoso, no tiene contradicciones, es nítido, cristalino. Yo he leído unos adjetivos calificativos que dicen de nuestro movimiento. ¿De veras creen? ¿Y Luisa María? ¿Cómo? Luisa María, eso. A Luisa María le encanta usar adjetivos calificativos, todo va en color de rosa. No dijo ayer somos 14 millones, ¿dijo 14? No, no sé. O 11. Dijo, ¿11? No, 14. Somos 11 millones de afiliados. ¡Válgame Dios! Con 11 millones de afiliados hacemos la revolución en Estados Unidos. Y tumbamos a Trump Si fueran militantes. y a Melania. No tienen lineamientos organizativos. ¿Para qué sirven? Están en las computadoras sus nombres. Esos son los 11 millones de afiliados. Una vergüenza. Una vergüenza. Y se movilizan 50,000, ¿no? Y 11 millones. ¿Qué se van a movilizar 50,000? Mira, ni la quinta parte. Ya es mucho. Bueno, pues entonces ahí está. Yo veo 2027 como el parteaguas. Creo que hay reservas morales para hacer algo. El híbrido que hizo Andrés Manuel tiene sus... Él se encargaba de eso. Él se encargaba por aquí, izquierda. Por acá, derecha. PRI. Y un encuentro panista también. Lo trajo él lo trajo. Germán Martínez. O Germán Martínez. O el otro, que Manuel Espín. Pero los priistas son más abundantes, ¿no? Entonces así está. Es un híbrido peculiar.
sí, hay una parte de izquierda. Él en el discurso que hizo Andrés Manuel el 18 de marzo del año pasado, ¿en 2024 o en 2025? En 2024. Dijo, micrófono en mano, 200,000 gentes, no voy a cometer el mismo error, estoy parafraseándolo, que el general Cárdenas. En ese momento, esto sí me lo quiero imaginar, Marcelo Ebrard se metió debajo de la cama, porque significaba va Claudia. El mismo error era que el general Cárdenas designó a Manuel Ávila Camacho, no a Francisco José Luis. Designó a un poblano, no quiero que con nada contrafuerza, un poblano conservador, de derecha, ricachón, para que lo sucediera a él de 40 a 46, en lugar de Mujica. No quiso arriesgarse. Y dijo Andrés Manuel, no voy a cometer el mismo error que el general Cárdenas. O sea, Marcelito, tú no vas. Monreal, tú no vas. Adán Augusto, tú no vas. Corcholatas no van. Solo hay una corcholata. Claudia. Pero tanto Adán Augusto como Monreal son los coordinadores. Ya creo que Adán Augusto no. Ya se fue. De las fracciones parlamentarias de Morena en la Cámara de Diputados y en el Senado. Y tienen mayoría, porque ellos designaron a los candidatos. Y los candidatos levantan y dicen, a ver, levanten el dedo. No piensan con su propia cabeza. Siguen consignas de su líder o supuesto líder. Y así es como pasa aquí, pero pasa en los estados igual. Tienen el control territorial del movimiento ellos. Tienen el control territorial. Y lo saben muy bien. Y no lo andan pregonando. Actúan. Imponen a los candidatos ellos. Claro, se declaran fieles admiradores de la 4T. Están en contra de la memoria, del programa de gobierno, de la utopía y de la revolución de las conciencias. Están en contra. Quieren regresarnos al pasado del régimen de corrupción y privilegio. Eso es lo que está en juego en México. Y termino ya. Los va a apoyar a ellos el otro sector de la derecha. Los va a apoyar a ellos el gobierno de Washington, la Unión Europea, Los empresarios, la oligarquía, la Iglesia Católica, las iglesias protestantes, los medios de comunicación, radio, prensa y televisión, los van a apoyar porque ellos no pueden ganar por sí mismos, pero tienen a la ruta de turistas adentro de México. Por ahí va el destino de México, que es distinto al de Colombia o el de Perú, es diferente. El de Colombia o Brasil, quise decir, porque ahí sí hay partidos de derecha. Pues hasta ahí llego. Yo les agradezco su atención y escucho sus comentarios. Gracias. Y si las reuniones se necesitan más discusión, normalmente siempre que voy a una reunión siempre ya hay como una línea de solo hablar una persona, no hay como de allá para acá. Y yo preguntaría, todo está muy bien lo que se ha expresado aquí, pero no levantamos la voz donde se debe de levantar. Cuando tenemos un puesto en el gobierno, pues nos alineamos. Y yo, contarme así como alineado, pues no lo soy, pero hablo como si estuviera. La verdad es que todo está muy mal y tendríamos que empezar por Álvaro Obregón. Yo no me voy más allá en el gobierno local o todo eso, ¿no? Tendríamos que empezar aquí en Álvaro Obregón, que no hemos tenido un delegado, un alcalde a la altura
de los obregonenses. Llámese Santillán, llámese todos los que han pasado, hasta la hija de Diego Rivera, que desgraciadamente llegó ya en mal estado y se la pasó ahí, gobernó un priista, un tal Borbolla. Entonces lo que yo digo, ¿qué vamos a hacer? La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar teniendo reuniones y bla, 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 pero ¿qué vamos a hacer? Porque aquí lo importante es la acción. Sabemos que pues, la formación política, pues nada más, el fisgón, pues nada más la hace como para tener robots que levanten la mano y que todo le digan. Porque aquí en este partido no hay esa libertad, como lo dicen los estatutos, que podríamos decir todo lo que pensemos sin lastimar a los otros. No podemos hacer crítica ni autocrítica. Y si no hay crítica ni autocrítica, pues no hay avance. Sabemos que venimos de una historia de lucha, pero que también muchos de esos luchadores se corrompieron. No como Juan Guerra, como el Pino de la Roca, ¿a qué te refieres a recientemente? Hablando, y todos esos, pues, que eran así como personajes que no eran corruptibles, pues se corrompieron. Inclusive nadie se atreve a hablar, por ejemplo, del esposo, el ex esposo de la presidenta, ¿no? Que también fue un luchador en la UNAM, pero también lo videograbaron. Y entonces todos callan y vamos ocultando todo eso y sale en momentos como este cuando hay una inconformidad. La verdad es que tenemos que pasar a la acción y yo espero que, por ejemplo, aquí el compañero Eduardo pues diga cuál es su plan de acción y no quede nada más en una plática. Gracias, compañeros. ¿Quiere contestar o si No, Bueno, compañera Alicia, Pedro. Miren, compañeros, la verdad, todo lo que nos acaban de expresar es digno de que nos preocupe. Y a mí sí me preocupa porque de verdad yo no he visto a nadie trabajando por Álvaro Obregón. ¿Sí? Todos dicen que están trabajando, pero lo único que les interesa es su lugar y estirar la mano. Yo estoy en la alcaldía, pero no soy una traidora como alguien dijo que soy una traidora. No soy traidora, me metí y estoy sin paga, ¿sí? Y a algunos se darán cuenta que estoy sin paga, porque estoy trabajando yo con la gente. De verdad, yo me voy a Puente Colorado, me voy a varias colonias donde se necesita informarle a la gente qué es lo que está pasando. Y por ahí decía el compañero, ¿qué debemos hacer? Pues eso, ir a trabajar con la gente, informar a la gente, decirles dónde estamos parados, qué está haciendo el alcalde, que así como yo veo a los morenos, ya Casarín es más morenista que muchos de los que están aquí. Bueno, a lo mejor no de los que están aquí, de los morenos. La verdad. Y le duela a quien le duela. Es triste. Pues sí, viene del verde. Del verde. Y concluyo. De verdad, sí hay que meternos a actuar. Hay que meternos a actuar. Ir a hablar con la gente. No separarnos de la gente. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Con la guía que nos dan gente como Eduardo, con eso nos refuerzan nuestras bases para poder explicar muchas cosas que son necesarias de explicarle a la gente. Gracias. Sigue el compañero Pedro. Jorge. En primer lugar, muchas gracias por tu comentario, mucha información, mucho aprendizaje. Cuando hay dos extremos, yo creo que tanto es negativo el extremo negativo, tanto positivo. Debe haber un equilibrio entre los dos. Ese equilibrio que nos comentabas en un momento se ve como un túnel muy oscuro y sin luz. Entonces debe haber una luz
Y es algo, yo creo que se puede encender entre todos nosotros, porque la convicción está, el presidente más grande del mundo nos quitó la venda, nos enseñó cómo estábamos antes, cómo estamos ahora. Lo único que nos falta, en realidad, es alguien que nos guíe. No somos borregos, pero en esta situación, todos los que estamos aquí, que estamos dispuestos a tener actividad. Ese es mi comentario. Ok. Sí, compañero Jorge. Gracias, buenas tardes, compañero. Nos estamos preguntando qué sigue, ¿no? Porque estamos realmente desmovilizados, nos hace falta la reorganización, que justamente yo considero que para eso son estas pláticas, para tener conocimiento de en qué punto estamos, pero qué tenemos que hacer, porque la mayoría de los que en su momento caminamos, luchamos, tocamos puertas, todo eso, pues nos quedamos fuera desde que se hicieron o se eliminaron las bases, ¿no? Los comités de base. Sí. Entonces, estamos sin hacer nada, pero justamente es para reorganizarnos y empezar a caminar y empezar a elaborar un plan mejor, pero con alguien que justamente nos tiene que guiar y que tenga ese poder de convocatoria para que salgamos a protestar y hacer lo que tengamos que hacer, pues para que nos reunamos y volvamos a jalar a la gente y luchar por nuestro partido que formamos nosotros, porque a partir de nosotros, de nuestro trabajo, nació este partido y no podemos dejar que pues, se pierda tan sencillamente, ¿no? Yo nada más, esto lo puedo decir, gracias. Gracias. Sí, compañero Edgar. Bueno, buenas tardes a todos, compañeros. Miren, yo acabo de ir a una asamblea en Coyoacán, y una asamblea que fue convocada por compañeros de Morena, eran diputados y representantes de ahí de esa alcaldía, y citaron como Asamblea Popular contra el imperialismo. Y entonces ahí se dieron varias formas de enfrentar esas embestidas de Trump, y una de ellas era que se formaran asambleas libres y soberanas, que no se podía utilizar la estructura de Morena, porque la estructura de Morena está hecha para puras elecciones, o sea, para las elecciones. Y de lo que se trataba era de que el pueblo respondiera. Por eso se da esa propuesta de asambleas libres y populares, libres y soberanas. Yo he planteado aquí con varios compañeros de Morena hacer mesas de información hacia la gente, pero no oigo respuesta. La respuesta es de que necesitan guía, y entonces así no se avanza, se atora uno, no puede uno dar pasos hacia adelante. Yo pienso que Morena todavía, la gente está fijada en Morena, o sea, la masa, el grueso del pueblo está con Morena, está en una situación fuerte, está en la expectativa, yo diría, la gente está viendo cómo responden, cómo se responde. ¿Puedes ir concluyendo, compañero? Están viendo cómo responde, cómo se responde ante esta situación de las agresiones del tirano, porque es un tirano. El movimiento de Morena puede avanzar y puede posesionarse no nada más a nivel nacional. En este momento que es de lucha internacional, puede avanzar a lo internacional, ampliarse. O sea, que el movimiento no se quede en lo nacional, que se amplíe, que corra y que se junte al movimiento mundial contra la guerra, por los recursos hacia las necesidades de la sociedad, la medicina, la educación, la salud, el deporte,
todo aquello que está dirigido hacia la guerra, todos esos recursos que están dirigiéndose a la guerra, que se vayan a las necesidades de la población y de los pueblos del mundo. Eso podría decir más, pero ya Sí. para que no... Seguirá el compañero Antonio y ya se cierra con la compañera Blanca. Hola, buenas tardes a todos. En principio, gracias porque tiene una trayectoria muy grande, muy fuerte, de muchos años, y creo que es una de las personas que más representa la 4T. Iniciaste ese partido, iniciaste ese movimiento, junto con Andrés, junto con muchos de nosotros que estamos aquí, la vieja guardia que todavía podemos trabajar. Y la pregunta es, somos la mayoría la gente adulta, la gente que ya estamos cansados de alguna manera, pero tenemos que sigues trabajando y con muchas ganas, con mucho compromiso. Pero nos hace falta todavía, como decíamos al inicio, la gente joven, la gente más, no tan madura como nosotros, el entusiasmo, la fuerza, la decisión para continuar esto. Hace tiempo en el Tlatelolco Andrés Manuel decía que estaba muy contento porque ya teníamos un relevo generacional. Yo no lo veo todavía. No. Sí hay mucha gente, sí hay, está dispersa también más que nosotros, ¿sí? Y finalmente, yo pienso que si tú tienes un conocimiento, un panorama perfecto de todo lo que está pasando en Morena y sabes qué compañeros pueden colaborar, que están incluso ya dentro de del aparato burocrático, te has acercado a ellos a platicar este tipo de cosas, te has acercado con ellos y decirles, invitados a venir, vénganse a trabajar, hagamos un equipo, hagamos un movimiento de no nada más de las bases que ya conocemos. Bueno, están en un puesto privilegiado y pudieran apoyar más este mundo que tú encabezas. Y quiero compartir con compañeros que ya tienes un colectivo que se llama Conciencia y Organización, que seguramente me gustaría que platicase ahí con ellos, con todos nosotros, qué está haciendo, cuáles son sus planes de trabajo y cuál es el objetivo que finalmente ya más o menos se plantearon. Y te agradezco una vez más de que estés acá, te conozco muchos años, te reconozco y te admiro como lo que eres. Gracias. Compañeros, buenas tardes. En el discurso del compañero y las apreciaciones que nos hizo, yo anoté algunas observaciones que me parecen serían de reflexión para tomar un poquito de distancia con lo que podemos llamar los recién llegados, por ejemplo. Creo que quien se acerca a Morena, la mayoría sí lo hace con el afán de tener un mejor país, de un mejor entorno, una mejor comunidad. Sin embargo, si les decimos, no, es que llegaron ayer o apenas se están acercando y demás, creo que esa parte debemos pulirla para que, sobre todo los jóvenes, lo que se ha llamado el relevo generacional, esté verdaderamente convencido de lo que es Morena, de sus principios y objetivos, ¿no? Sobre todo para la mejora de nuestro país. Ahora, quien no conoce su historia, entonces vamos a difundir lo que es nuestra historia como país, nuestra historia como pueblo que ha luchado y que ha salido adelante a pesar del priismo, del panismo y de ahora a estos priistas que se encuentran, pues como decía el compañero, como, ¿cómo le llama usted? Troles, como gente troyana dentro de Morena. Otra cosa, hay una elección que se llevó a cabo recientemente que se llama elecciones seccionales. Yo quise entender que era como para trabajar con el entorno, con mi sección, con la gente simpatizante y demás. Entonces, bueno, yo participé, llegaron 3 compañeros. Sí, eso sí. Entonces, bueno,
me gustaría que el compañero nos dé su opinión respecto a estas elecciones que se están llevando a cabo al interior del partido, creo yo, para trabajar con la comunidad, porque ustedes saben que la organización más pequeña en cuanto a lo electoral es la sección. Ahora, ¿en qué nos beneficia lo que se comentó hace unos momentos respecto a los 14 millones de afiliados? O sea, 14 millones, nos dice el compañero, es un mundanal y podemos invadir a Estados Unidos con todos los trumpistas. Sin embargo, ¿qué hacemos con ello? Decirles a nuestros dirigentes, a hacerles patente, y ¿para qué nos sirven esos 14? ¿O cuál es el objetivo de tener estos 14 millones? Ahora, respecto al frente que está abierto con los estadounidenses y a nivel internacional, Compañera, disculpen, creo que debe haber una cohesión a nivel internacional en cuanto al progresismo y no que se dé lo que se dio en Bolivia. Gracias. Sería la última participación. Sí, comentamos algunas cosas. Sí. Y una segunda vuelta. Sí. Bueno, compañeros, yo quisiera hacer un ejercicio más o menos de perspectiva. Me llama la atención que, si se dan cuenta, aunque el tono es parecido, las participaciones son completamente distintas. Eso a mí lo que me hace observar es que estamos en una lógica como de cúmulo de inquietudes que no tienen un canal para encontrar salida. Es decir, hay como una serie de malestares, sinsabores, y el problema es que la falta de espacios de organización hace que de pronto sea como todas las causas al mismo tiempo, todas las inquietudes al mismo tiempo, y entonces estamos en una dinámica de catarsis, no de propuesta. Recojo lo que mencionaba nuestro compañero Eduardo: memoria, programa, y creo que lo que falta es horizonte y acción, porque es cuando nos quedamos, oye, entonces ¿qué hacemos? Pero yo haría dos apuntes al respecto. El primero, no podemos equivocarnos y pensar que vamos a protagonizar una lucha intestina, ¿no?, de el partido contra el partido, porque entonces corremos el riesgo de, por querer catalogar al bueno y el malo dentro de Morena, pues cometemos injusticias contra compañeros que a lo mejor no son tan malos, y en el fondo nos damos cuenta que ni somos tan buenos, ¿no? Y la segunda, y ya con eso concluyo, compañero moderador, es algo que digamos que es como lo que más me podría inquietar. Tenemos que distinguir la responsabilidad que tenemos como gobiernos del movimiento y la responsabilidad que tenemos en el partido. Es correcto. Y eso es algo bien importante, porque si no pensamos que desde el partido vamos a gobernar, y no ocurre así. Tenemos que lograr que el partido garantice que los gobiernos cumplan con las expectativas sociales, que no pase lo que pasa en Morena, de que se gana un municipio, una alcaldía, para después perderla por gobernarlo mal, que nos pasó con Laida. Y segundo, tenemos que lograr que el partido sea un espacio de organización. Esto que nos plantea la compañera de que se hicieran los comités seccionales y demás, es que ataca un problema que es de fondo lo que está haciendo hoy nuestra secretaria de organización en Morena, que es preocuparse por la forma y el número. Sí. Ya se constituyeron tantos comités, pero son comités sin sentido y sin fondo, porque tú llegas a la asamblea y el único objeto de construir el comité es formar el comité, y entonces no hay ni horizonte, no hay ni pautas de organización, no hay ni siquiera claridad de para qué es el comité, y la gente se queda toda suelta y dice, ay, bueno, ya soy del comité, y ya se queda suelto y sin horizonte. Y ya lo que se tiene que trabajar justamente es cargar de horizonte las acciones del partido. Muy bien, Hay otros métodos. Yo soy partidario y sé de un método que es participativo, y que se lo debemos a un pedagogo brasileño de nombre Paulo Freire. Se llama taller. El taller permite que haya
participaciones más amplias e intercambio de experiencias. Y que tenga ese evento formativo, que son largos, duran entre 4 y 6 horas, que tenga un resultado muy tangible, construido por la propia gente que participa en el taller. No me invitaron a un taller, sino a dar una exposición, fue lo que hice. Por eso así es este método. No es el mejor desde el punto de vista pedagógico, pero es la invitación. Y yo veo, Laura, esto lo digo también por ti, por Alicia, por Toño, una composición distinta en esta reunión a la que yo estaba acostumbrado en este mismo espacio. Desconozco la razón, pero es evidente, hago mías tus palabras. Hay un desconcierto y una falta de claridad del rumbo. Esto está clarísimo. Creo yo, y es una parte de mi concepción educativa o pedagógica, en la autogestión. Y en el caso de los jóvenes, que es una de las carencias más graves y de las contradicciones más graves de nuestro movimiento, que hay muy pocos jóvenes, es que ellos tengan espacios en donde expresen sus puntos de vista y construyan planes y programas de trabajo ellos, no nosotros. Se ajusten o no a alineamientos institucionales, hay que ser más flexibles en ese punto. Entonces hay una evidencia aquí de que faltan jóvenes en el movimiento. A los que he estado llamándoles dueños de la ideología y de la cultura política de nuestro movimiento, a los expriistas, ellos controlan, no convencen. El PRI duró 80 años porque ejercía muy eficientemente el control. El control no pide permiso, el control se impone. Es mucho más difícil convencer que controlar. Ahí tenemos una debilidad frente a ellos, porque además, como tienen dinero, utilizan el dinero para hacer clientes políticos, por eso se le llama clientelismo. En nuestro caso tratamos de que haya convicciones. Y otra vez me remito a las palabras del compañero, a ver, pero te faltó algo. ¿Es memoria? ¿Es programa? ¿Es utopía? Y es revolución de las conciencias. Son los 4 pilares de la 4T. Y por ahí se hablaba así de la corrupción. En el caso de la memoria, no, Miguel Hidalgo, José María Morelos y Vicente Guerrero no eran corruptos. Y la masa popular que los siguió tampoco. Luchaban por la independencia del país. Y los liberales de la segunda mitad del siglo XIX no eran corruptos tampoco. La esposa de Benito Juárez, que era una mujer muy inteligente, le surcía los cuellos de la camisa para que estuviera presentable. Y andaba con una carroza negra con todos los archivos de la República por todo el país. Y el nigromante Ignacio Ramírez hizo una frase muy histórica, siendo diputado, cuando dijo: Dios no existe. Era un hombre de una cultura extraordinaria, era mitad indígena, y el Choro Campo era un rico que tenía ideales, y era una generación que lideró un proceso importantísimo, que puso a la iglesia en su lugar, que los mandó a sus templos y les quitó el poder, y enfrentó a los franceses, e hizo el Estado laico hasta la fecha. No eran corruptos. Y Ricardo Flores Magón no era corrupto, y Francisco Villa no era corrupto,
Y a Zapata, Madero, le dijo: Emiliano, ¿qué hacienda quieres? Y Zapata le dijo: no estoy aquí por haciendas, estoy luchando por mi pueblo. Y Carranza le dijo: Emiliano, porque le hablaban de tú, que es una característica propia de los hacendados, que quieren que les hablen de usted y ellos hablan de tú. Emiliano, la gubernatura del Estado, usted no ha entendido, yo no estoy aquí por cargos, estoy por respaldar los derechos de mi gente. A las 2 semanas lo mandó matar Carranza a Zapata, mediante una traición en Chinameca, en donde el ejército mexicano recientito se cubrió de gloria y no era corrupto, y el general Cárdenas no era un corrupto, y Genaro Vázquez y Lucio Cabañas no eran corruptos, y los estudiantes del 68 no éramos corruptos, y Rafael Galván, dirigente de los electricistas, no era corrupto, y Demetrio Vallejo y Valentín Campa, dirigentes de los ferrocarrileros, no eran corruptos. Entonces, tenemos claro que nuestra memoria está constituida por proyectos y programas incorruptibles. No confundamos las cosas. Que sea corrupto Ebrard, que sea corrupto Adán Augusto, que sea corrupto Monreal, es harina de otro costal. Pero no somos continuidad de ellos. Y sí somos continuidad de los que se la jugaron por una patria mejor, desde una postura de honestidad y de una elevada calidad moral. Y perdóname la vida, llevo 60 años de mi vida participando en la actividad activa. No soy una gente que aparezca aquí de advenedizo para echarles el rollo. No, yo sé tu Tengo trayectoria. decenios de lucha en muchos frentes, entre ellos el educativo. Y soy partidario de la metodología del taller para que haya más interacción, pero no era el momento de hacer un taller, era una invitación tuya a una plática. Y así son las pláticas, son las conferencias, es así. Y si dejamos que abra, si abrimos la participación por 10 minutos, nos estamos aquí hasta las 11 de la noche y no llegamos a nada. Espero que lleguemos a algo, por lo menos en el sentido de tomar conciencia de las dificultades que tenemos enfrente y de la urgencia de hacer algo. Y si quieren hablar de Álvaro Obregón, hablen de la alcaldía y de las diputaciones federales y locales que tienen en puerta, y que sean gentes con perfil. Y que me perdonen los del Partido Verde, el Partido Verde es peor que el PRI. Son los más corruptos que ha parido la globalización tierra, son unos corruptos por nacimiento y por vocación. Y tienen además 2 gubernaturas, la de Chiapas, que es un corruptazo, y el de San Luis Potosí, les cuento, que quiere que su esposa sea la sucesora. Son las putas de los partidos. Contraviniendo incluso el planteamiento de la Sheinbaum de que no haya ese tipo de nepotismo. Bueno, el Estado de la República que tiene menos población gobernada por Morena es San Luis Potosí, el 5.9%. Está peor que Aguascalientes, que Guanajuato, que Jalisco, que Querétaro, que los estados panistas. Y es un partido aliado. Bueno, ya me metí a ese terreno. Les comento, decía gobierna o desgobierna 24 estados, es el 75%. En las elecciones de 2024, en donde Claudia sacó casi 35 millones de votos, debidos a Andrés Manuel, no fue por ella, porque fue Andrés Manuel. Porque bueno, quiero decir, López Obrador es el líder confiable de la esperanza popular. En eso se convirtió, líder confiable de la esperanza popular. Por eso tantos votos. Pero bueno, en las elecciones de 2024, hace poquito, esas fueron antier apenas, de los 24 estados que gobierna Morena, perdió 10 capitales. Las menciono. Perdió Campeche, perdió Oaxaca, perdió Chilpancingo, perdió Morelia, perdió Colima, perdió Hermosillo,
perdió Cuernavaca, perdió Zacatecas, perdió San Luis Potosí y me salté uno. O sea que eso de aplanador electoral es una mentira. ¿Va a ganar Morena en 27? Sí. ¿Va a ganar Morena en 30? Sí. Pero eso no es lo que importa. Por eso decía que era ganar perdiendo. Lo importante es rescatar un proyecto de nación. Que no es socialista. Que no es socialista. López Obrador no era socialista. No planteaba la socialización de los bienes de producción. ¿No? Y menos la expropiación de los bienes. ¿No? Sin embargo, sembró un proyecto contradictorio porque para que se hubiera gobernabilidad quería un híbrido. No se les olvide que, por cierto, en las intervenciones, salvo la de un compañero, nadie se refirió a la hora y cacho que hablé. Hablaron de otras cosas. Se refirieron a otras cosas, como si hubiera otros intereses de promedio. Perdón, tú también te referiste. O sea que de pronto sentí que le había hablado a la pared. O exageré un poco. ¿Y entonces otra ronda? No, ya no. No, no tienes sensibilidad. Cuando Soy concluya el insensible. compañero ahí, el compañero Hernán Chavarría nos va a dar. Bueno, pero entonces estoy en un asunto de deterioro electoral. Miren, es un trabajo que es una cosa que he investigado 2 años, que me la sé al dedillo y que ya la conoce Claudia. De 355 municipios que ganó en 2018, Morena, cuando ganó López Obrador, actualmente existen 102. O sea, perdió el 70% de los municipios que ganó en 2018. La razón es clarísima, porque son muy malos candidatos y pierden gobiernos. Morena gobierna pésimo y legisla pésimo, porque gobierna con corrupción, gobierna con la cultura del PRI. ¿Ya? No me hagas repetir esas cosas. La hegemonía en nuestro movimiento la tiene el PRI. Ideológicamente y de cultura política, clientelismo, control de voluntades, corporativismo, corrupción, levantaderos. ¿De eso es el proyecto? No, es la negación del proyecto. No es Morelos, ni es Guerrero, ni es Hidalgo, ni es Juárez, ni es Emilio Romante, ni es Flores Magón, ni es Villa, ni es Zapata, ni es Luzo Cabañas, ni es Genaro Vázquez. No, nada que ver, nada que ver. Estamos traicionando una memoria. Y dije, y lo siento, me duele en el alma, para no hablar del corazón, que los mismos que nos madrearon 50 años sean ahora los que conduzcan a México. Porque fueron décadas de lucha y resistencia. Décadas. Para que ahora les entreguemos el pastelote a estos corruptos miserables. No entiendo la alianza con el Verde. El Partido Verde es una cofradía de corruptazos. Históricamente. No tienen de dónde hacerse. Es igual que el PES, que el partido que llevó a Cuauhtémoc Blanco. No entiendo esas alianzas. Pero son pragmáticas, dan votos. Yo no les quiero decir, yo tuve una discrepancia con Andrés Manuel por ese tema, porque para mí están por delante los principios que los votos, siempre. Estoy convencido de que los principios flotan y que la corrupción se hunde. Porque decía, es que está el filo de la navaja entre los principios y el pragmatismo. Y resulta que como la política tiene más variables que la ideología, te caes al pragmatismo. Estos son los votos. No te importa cómo, ni quién. Pues sí, Morena va a seguir ganando, porque hay una inercia, aunque se ha ido deteriorando. Se ha ido deteriorando muy rápido. Les mencioné el caso de las 10 capitales y de los 355 municipios. Les doy otro dato.
en las comunidades, en los municipios de menos de 50,000 habitantes, que constituyen el 87% de los municipios de México, Morena gobierna el 29%. O sea, 3 de cada 4 municipios no los gobierna Morena, los gobiernan otros partidos. Y estoy hablando del México profundo, del México de las comunidades, no del México de las colonias fifís. Entonces hay un deterioro electoral creciente por una razón muy obvia, que parecen no querer entender. Son malos candidatos, malas candidatas, pésimas gestiones de gobierno y pésimas gestiones legislativas. Y la gente, el pueblo, nuestra gente, dice, son iguales. Son iguales. Y es el peor estigma que podemos enfrentar en la vida. Que la gente nos diga, son iguales. Porque no somos iguales. Aunque haya quien quiera que seamos iguales, como ya sabemos quiénes. Tenemos otra calidad moral. Nos inspira la moral y la ética. Como a Morelos, como a Vicente Guerrero, como a Juárez, como a Flores Magón, como a Zapata, como a Villa, o como a Genaro Vázquez y Luis Carlos. Tenemos moralidad. Y con esa moralidad empezó esta transición López Obrador. Luego medio se olvidó de ella, pero sentó las bases para una transformación. ¿Qué hacer? Ya termino. Yo formo parte de un colectivo que se llama Conciencia y Organización. Y nos reunimos periódicamente los días sábados. No es abierto, porque entonces no podríamos discutir. Ahí participa Toño y participa Laura. Vamos a tener un evento nacional, no masivo, representativo, ojalá de los 32 estados, en abril, el 25 de abril, es sábado, y va a salir de allí una propuesta y una dirección colectiva, que fue, en mi opinión, el problema de la convención. Necesitamos una dirección colectiva, no individual, en donde haya representación paritaria de hombres y mujeres de los 32 estados y sea giro a la izquierda. Si tenemos volumen organizativo, nos tienen que hacer caso a las propuestas que vamos a hacer, porque ya las hicimos. Hay un folleto circulando, no lo traje, lo debía haber traído, un error mío porque no me dijiste, Laura, lo hubiera traído en cantidad suficiente, en donde viene el posicionamiento de este equipo. Y vienen las propuestas, vienen 9 propuestas. Pero la idea es que se fundamenten tan bien que el que nos digan que no, que es lo más probable que suceda, les cueste. Porque van a ser muy claras. Por ejemplo, candidatos honestos. De entrada. Y si no son honestos, no pueden ser candidatos. ¿Y quién va a decidir que son honestos? La gente. Porque los conoce. A lo mejor en Álvaro Obregón no tanto, porque es muy grandota. Es la tercera alcaldía en número de habitantes de la ciudad. No es tan sencillo, pero sí sabe, no me cuenta. Hablaste de Eduardo. Fue delegado. Santillán. Por Dios santo. Por Dios santo. Ahora ministro. ¿De qué carajos estamos hablando? Es un priista vestido de color guinda. Ahora vestido de ministro. Entonces nunca han tenido efectivamente autoridades a la altura, como decía el compañero, a la altura de la gente de Álvaro Obregón, que mayoritariamente es gente humilde. No es como las colonias muy bonitas, muy nice, muy las fifís que tienen, que las hay, ¿no? Como Chimalistac y otras más, a los insurgentes. Las águilas de Calderón. Me quedo con la ERA. Entonces chequen ese asunto. ¿Quién va a...? Porque yo les pregunté y nadie contestó, Laura. ¿Quién va a imponer a los candidatos en Álvaro Obregón? Nosotros vamos a tratar de que nosotros, el pueblo. No creo que Claudia se meta en eso. Sí se metió la vez pasada porque No creo que se meta Claudia en eso. Deben ser cosas más ligadas al interés económico local. Normalmente los alcaldes son los que los ponen
ponen a uno, si ya el partido pone a otro y así. Pues entonces vayan viendo qué hacer, Toño, para impedir eso. Y ese es un asunto tuyo, no me digan, porque ahí no hay recetas de cocina. ¿Qué imponen sus amigos? Tiene que ver con conciencia de que la gente tiene derechos, y uno de sus derechos es decidir quiénes van a ser sus representantes en el Toño va a poner Congreso, algo. en la Cámara de Diputados o en la alcaldía. Son 5 lugares. Tiene 5 lugares Álvaro Obregón. ¿Quién los va a poner? ¿Quién los va a designar? ¿Quién los va a elegir? ¿O los van a imponer? Y si los van a imponer, ¿quién impone? El Álvaro Obregón. Yo les digo esa pregunta. Chequen quién impone el Álvaro Obregón. No creo que sea Clara Brugada. No creo que Clara Brugada haya puesto al rata de Adrián Rubalcaba en el metro. Bueno, Ebrard tiene también mano aquí en Álvaro Obregón. Ebrard tiene mano aquí. Tan tiene mano que el alcalde se entere. Sí, lo puso. Entonces, ¿por dónde puede ir? Aunque no las están todas consigo. Ya no me digan más, ya acabamos. Ya no hacemos segunda ronda. Hola, buenas tardes, compañeras y compañeros. Nada más una pregunta.